De Sistema Valle Chalco, del Grupo 602, nuestro equipo expone su proyecto final de probabilidad y estadística. Con competencias genéricas y atributos enfocados en el trabajo en equipo, el uso de las TICs y la fomentación de los conocimientos de probabilidad y estadística y su uso en las situaciones de la vida real. Las TICs empleadas para nuestro proyecto son Google Docs, hojas de cálculo, Desmo y Visme. Nuestro objetivo principal es evaluar la relación peso-distancia que se recorre en un maratón común y así estimar a través de una hipótesis que el peso influye en la distancia que recorres en un plazo de tiempo donde la relación puede llegar a ser determinante y directamente proporcional, o sea, que menos peso, mayor distancia. También exponemos un glosario para el comprendimiento de lo expuesto en este video. Esta es nuestra tabla de datos ya agrupados y ya recabados con la relación de peso-distancia. Lo primero será calcular la medida simple y ponderada que determina la probabilidad de que cierta cantidad de personas recorran la misma distancia en diferentes tiempos. Para ello realizaremos intervalos con las distancias y buscaremos la frecuencia con las que las 51 participantes alcanzan dichos intervalos. Al final dividiremos la sumatoria de los productos de la marca de clase de los intervalos sobre el total de las personas, siendo 14,0.8 la probabilidad de que cierta cantidad de personas recorrieran la misma distancia en diferentes tiempos. Después realizaremos un diagrama de dispersión, los cuales cuentan con dos variables, una dependiente y otra independiente, y determinan la fuerza de correlación de las dos variables. Hay muchos tipos: lineal, exponencial, positivo, negativo y nulo. En nuestro caso, el diagrama de dispersión es nulo y con una fuerza de correlación débil. Lo siguiente será calcular el coeficiente de correlación de las dos variables, peso, distancia. Nos dará la fuerza de relación y su dirección. Para ello se empleará la siguiente fórmula, y con ayuda de las hojas de cálculo realizaremos la tabla con operaciones matemáticas. Al final, con la sumatoria de cada operación empleada, la fórmula que nos dará un coeficiente de correlación de menos 0.4. Lo que cabe recalcar es que este coeficiente varía de menos 1 a 1. Indica que la fuerza de relación es débil, pues el coeficiente es cercano a 0 y también es inversamente proporcional. Por ende, el peso nos podría ser del todo determinante para recorrer largas distancias, pero no se descarta la hipótesis. En este proceso explicaré qué son las medidas de tendencia central. Son herramientas utilizadas para descubrir o resumir los conjuntos de datos en un solo valor que representa una ubicación central o típica dentro de la distancia de los datos. Existen tres medidas de distancia central: la media, la moda y la mediana, las cuales estas son sus fórmulas. Para calcular la media, primero se inicia sumando todos los datos de la variable de los conjuntos de datos y dividiéndolos entre el resultado de la cantidad de elementos en el conjunto, en el cual en el proyecto sería la suma que daría un total de 707 entre 51 que son los datos. Esto daría un total en el apartado de la distancia de 13.86, 27, 45, 1. Mientras que en los kilogramos de cada persona se haría el mismo procedimiento. Esto daría un total de 97.39, 21, 56, 86. Para calcular la mediana, primero se necesita ordenar los datos de una manera ascendente o descendente. Si la cantidad de elementos de los conjuntos de los datos es impar, el valor de las medidas es el elemento que se encuentra en la posición central. Más sin en cambio, si la cantidad de los elementos del conjunto de datos es par, la mediana se calcula promediando los datos de los valores. En este caso del proyecto, acomodando los números de forma ascendente, el número central sería 14 en cuanto a los kilómetros, y en cuanto al peso de las personas sería un total de 96. Para saber cuál es la moda, primero necesitamos observar el conjunto de datos y determinar cuál o cuáles son los valores que se repiten con mayor frecuencia. Si hay un único número el cual se repite con mayor frecuencia, entonces ese número será el valor de la moda. Más sin en cambio, si hay múltiples valores que se repiten con la misma frecuencia, entonces los conjuntos de datos tienen múltiples modas. Y en cuanto al proyecto, la moda sería de 14. Eso en cuanto a la moda del número de distancia en kilómetros. Como es el caso del peso de cada persona en kilogramos, en la moda no está determinada, ya que si en un conjunto de datos no hay valores que se repiten con mayor frecuencia, se dice que el conjunto de datos no existe la moda. Las medidas de posición, como medidas o localización, son herramientas estadísticas utilizadas para determinar la posición relativa de un valor dentro de un conjunto de datos. A diferencia de las medidas de tendencia central, se buscan representar la ubicación central de una medida de posición que se centra en determinar la posición exacta y relativa de un valor específico dentro de los datos. Las medidas de posición más comunes son percentiles, cuartiles, deciles y rango intercuartílico, los cuales sus fórmulas son las siguientes.
Las medidas de posición, o también conocidas como las medidas de variabilidad, son herramientas estadísticas utilizadas para descubrir la dispersión, variabilidad o extensión de los valores en un conjunto de datos. Algunos de los medios de dispersión más comunes son rango, desviación estándar y el coeficiente de variación, los cuales sus fórmulas son las siguientes. Para identificar el rango, primero se necesita ordenar los datos de forma ascendente o descendente, lo que facilitará identificar el valor mínimo y máximo. Primero se necesita encontrar el valor mínimo y el valor máximo del conjunto de datos, y se le resta el valor mínimo al valor mayor. El resultado será el rango, que presenta la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de conjuntos de datos. En este caso, el rango de la distancia en kilómetros sería, el rango es igual a 15 menos 10, el rango sería igual a 5, mientras que en el rango del peso por persona usando el mismo método sería un rango igual a 50. Para calcular la desviación estándar se necesita calcular la aritmética del conjunto de datos. Después se le resta a cada valor individualmente de la media y se eleva el resultado al cuadrado. Calcular la media aritmética de los valores obtenidos, lo que sigue es tomar la raíz cuadrada del resultado obtenido, el cual en este caso del proyecto sería sumar todas las cantidades obtenidas. En este caso la media es de 719. Esta cantidad se va a dividir entre 51, que es la cantidad de elementos que existen. Quedaría un total de 1.59672808. A continuación se le resta la cantidad de valor de la media y se elevará al cuadrado. Se divide la suma de los cuadrados entre el número de datos menos 1, lo que sería la varianza es igual a la suma entre el número de datos menos 1. En este caso sería 79.836404 entre 51 menos 1, el cual daría un resultado de 79.836404. Por consiguiente, se necesita realizar una raíz cuadrada del resultado obtenido para así obtener la desviación estándar, el cual sería un aproximado de 1.2634 aproximadamente del primer intervalo, mientras que en el segundo intervalo sería un total de 46.3322 aproximadamente. Continuaremos con la recta de regresión de x sobre y, que es prácticamente ocupar un plano cartesiano al revés. Vamos a encontrar la variable x utilizando la variable y como predictor, aunque es importante saber que se puede obtener los cálculos también como x sobre y, tanto de y como de x. Para eso vamos a ocupar una fórmula que es la fórmula de regresión lineal, que va de x menos la media de x es igual a la covarianza sobre la varianza de y al cuadrado por y menos la moda de y. Pero para sacar la covarianza y la varianza, pues se tienen que hacer otras fórmulas que ya estén escritas aquí en la página, la cual es la de la varianza y la covarianza, de la cual la varianza tenemos como resultado 1.347 y de la covarianza 4022.49. Entonces, al sustituir ya los datos de la covarianza y la varianza en la fórmula principal, nos da un resultado de 2984.485y menos 41.383.237, la cual nos da prácticamente una gráfica lineal para encontrar x con respecto a y. Y de ahí nos pasamos al siguiente tema, que es coeficiente de determinación, que prácticamente nos ayuda a saber cuánta relación tiene las dos variables, y varía entre 0 y 1. Entonces, aquí realizamos todas las operaciones pertinentes de acuerdo a nuestra tabla, porque tuvimos que agregar más datos a una columna más a nuestra tabla, que es la de x cuadrada, porque anteriormente ya tiene la de y cuadrada para calcular la varianza y covarianza que están en la página anterior. Entonces, nada más le agregamos x cuadrada para poder realizar todas las operaciones pertinentes, en las cuales obtenemos el resultado del coeficiente de correlación, que es menos 4188. Esto al multiplicarlo al cuadrado para obtener el coeficiente ya de determinación nos da 0.1754, que esto nos da a entender que el resultado indica que hay un 17% de relación entre x y y como variables, así que no tienen tanta relación como nosotros creíamos en nuestra hipótesis. La simetría y la kurtosis son dos medidas de estadísticas que estas nos sirven para ver la forma que se distribuyen nuestros datos. Si nuestra asimetría es positiva, esta será una distribución que tiene un valor hacia la derecha. La asimetría que es normal está centrada, y la asimetría negativa, esa distribución está hacia la izquierda. Como también la kurtosis es leptocúrvica, mesocúrvica y platicúrvica. ¿Esto qué es? La leptocúrvica es que está en pico, la platicúrvica es que no está tan de pico y está casi plana, y la mesocúrvica es igual, que está prácticamente un poco elevada. Aquí, como podemos notar, pues esto quiere decir que nuestra simetría está desviada hacia el lado derecho. Y también nuestra kurtosis, esta salió positiva, esta es de 1.0
29, lo cual quiere decir que está en pico. En conclusión, tenemos que este proyecto lo tomamos mucho en teoría y práctica y pues obtuvimos que todos los conocimientos en este parcial, y se puso tanto en práctica como la media, la moda, la correlación de un cierto número, tanto sea como agrupado o no agrupados, también con el fin de obtener la probabilidad a base de estos datos, como también fue la correlación, la simetría, la kurtosis, también tomando en cuenta pues que igual sea de datos que estén agrupados o no agrupados. También de esto se puede sacar un promedio de personas que han participado o que han hecho algo. En nuestro proyecto pues tomamos las que han participado en lo que fue un maratón, tomando en cuenta el kilometraje y también el peso de cada persona. Pues finalmente con esto notamos que el conjunto de cálculos que tomamos a conforme nuestra hipótesis nos quiso dar a entender, independientemente de lo que es el peso con los kilometrajes que tienen, esto no va uno del otro. Al igual, también pues tomando en cuenta esto, podemos denominar que a partir de otros factores como puede ser una condición física, si esa persona también realiza algún deporte o si está enfocada en los maratones, o también si no tiene actividad física, pues pueda recorrer el mismo kilometraje que una que sí lo hace. Entonces también podemos tomar en cuenta que pues tanto el peso no quiere decir que sea o más o sea mucho menos el kilometraje, sino que puede ser que alguien de menor peso aguante menos, como alguien de mayor peso pueda hacer más kilometraje corriendo. O puede ser lo contrario, que entre más peso menos y entre menos peso haga más.